Bien, sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista del Camino aquí en la ciudad de Las Vegas. Saludamos no solo a los presentes, también a aquellos que nos siguen por el internet. Y les invito a que vayamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Y por favor digan amén cuando tengan ahí en sus Biblias. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Y diga amén cuando lo tengan para saber que ya estamos listos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. 1 Pedro 2:9 dice de esta forma: mas vosotros sois linaje escogido, real de cosa, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos. Padre, gracias por esta oportunidad de poder leer tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para poder entenderla y exponerla y aprender más de tu palabra. Prepáranos, Señor, para ello. En Jesucristo, amén. Bien, hermanos, como usted conoce, hoy vamos a tener un punto más en nuestra serie llamada Nuestros Principios como Cristianos Bautistas. Un principio es aquella verdad o práctica que nos distinguen del resto de las personas existentes. O sea, nos distinguen dentro de tantas religiones y tantas denominaciones que existen en el mundo. Y cuando hablamos de principios, estamos hablando de esas verdades que sostenemos y que probablemente otra gente no tenga. Hoy vamos a estar hablando acerca del llamado sacerdocio universal de los creyentes. Sacerdocio universal de los creyentes. En nuestros tiempos, mis queridos hermanos, el mundo llamado cristiano está retornando tristemente a prácticas no bíblicas que tuvieron su origen en el siglo III con un obispo llamado Cipriano de Cartago, allá en el siglo III. Antes del siglo III, la Iglesia de Jesucristo tenía un concepto muy distinto al que suele haber hoy en muchas llamadas iglesias cristianas con respecto a la posición de ministros y miembros de la iglesia. La Biblia afirma el valor de cada persona, ya que cada uno de nosotros ha sido creado a la imagen de nuestro Señor. También afirma que cada persona es moralmente responsable por sus actos y responsable por la manera en que lleva su vida y se comporta delante de Dios. De Jesucristo para acá, la relación con Dios es de manera individual y personal. En el Antiguo Testamento nosotros podemos contemplar una relación de Dios con una nación, con un pueblo, y el establecimiento de una casta llamada sacerdotal, que eran los intermediarios entre Dios y su pueblo. Pero en Jesucristo nosotros hemos venido a ser un pueblo de real sacerdocio. Eso quiere decir de que las castas sacerdotales cesaron y que cada persona que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal es un sacerdote y por tanto entra en íntima relación con Dios y por ende va a ser el único responsable de cómo lleva su vida y de lo que cree y de lo que no cree. De acuerdo a lo anteriormente dicho, los bautistas creemos en el valor
y en el derecho de que cada persona tiene para tratar con Dios directamente a través de la persona de Jesús, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Él dijo en la carta a Timoteo, dice la Biblia, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice que es Jesucristo. Ya desde aquí estamos viendo que nosotros no tenemos necesidad de intermediarios ante Dios, porque ya lo tenemos. Y por eso el libro de Hebreos representa a Cristo como el gran sumo sacerdote. ¿De quién? Del pueblo cristiano. O sea, nosotros todos somos sacerdotes de Cristo, y Él es cabeza de nosotros. Él es el sumo sacerdote, o sea, la autoridad máxima sobre nuestra vida. Como resultado de cada persona por fe llega a ser su propio sacerdote delante de Dios, lo cual implica que todos los creyentes compartimos igual responsabilidad en el cuerpo de Cristo hacia el mundo, en la iglesia y unos con otros como sacerdotes del Señor. Los bautistas sostenemos que uno de nuestros fundamentos es el sacerdocio universal, y digo universal porque incluye a todo creyente del creyente, sostenido sobre la fe de que Jesús es el máximo sacerdote, Señor y Salvador de la iglesia. Iglesia que es de Él y que Él ganó por su propia sangre. Esta es una idea que se encuentra en el Nuevo Testamento y que fue pervertida en el siglo III por un obispo llamado Cipriano, y que poco a poco se fue instalando en parte del mundo cristiano, abandonando la doctrina de que cada creyente es un ministro de Jesucristo. Para poder entender claramente este concepto, es importante que a continuación nosotros definamos qué queremos decir con la palabra sacerdote. Y digo esto porque cuando hablamos de sacerdote, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué cosa es? A un señor mayor, barrigón, con sotana, con un alba, con una gran cruz en el pecho. Bueno, antes tenían una tonsura, una calvita en la cabeza, ya no se usa eso. Y que constantemente anda. Esa es la imagen que nos viene a la mente del sacerdote, pero eso no es un sacerdote. La palabra sacerdote viene del latín pontifex. De ahí viene la palabra pontífice. De hecho, la misma Reina Valera, la versión más antigua, la versión de 1609, habla, en vez de usar la palabra sacerdote, usa la palabra pontífice, que significa edificador de puentes. O sea, un sacerdote es uno que construye puentes. ¿Para qué sirve un puente? Para llevar de un extremo al otro. Sin un puente, una persona no puede llegar de aquí a aquí. Sin un sacerdote, los que están acá no pueden llegar a Dios. Esa era la idea del Antiguo Testamento. Dios instituye sacerdotes porque ellos son el puente que guía al pueblo hacia Dios, y que trae el mensaje de Dios hacia el pueblo, y que viene del pueblo hacia Dios y confiesa los pecados, hace un sacrificio por el perdón y viene y comunica el perdón ¿a quién? Al pueblo. Eso es lo que era un sacerdote. Es aquel que sirve de puente entre Dios y los hombres. Y sabemos que esta es la función principal de Jesús, pero asimismo es la función que Él dejó a su iglesia. De hecho, la Biblia habla de Jesús como sumo sacerdote, el sumo puente, por decirlo de alguna manera. Y esta misma función la deja aquí a la iglesia. Pero, escuche bien esto, el sacerdocio nuestro es muy distinto al sacerdocio del Antiguo Testamento. El nuestro es para ser puente entre los inconversos y Dios. Y de alguna manera ser puente entre mi hermano en problemas y Dios. Vamos a 1 Pedro 2, 9. La Biblia dice, y está hablando el apóstol Pedro, ¿a quién?
está hablando a los elegidos según la presencia de Dios, según el capítulo 1, versículo 2, y luego en el versículo 9 del capítulo 2 dice, vosotros sois, o sea que a continuación va a decir lo que estos elegidos según la presencia de Dios, o sea, los cristianos somos, ¿verdad? Va a definir lo que el pueblo de Dios es, los que han creído en Jesucristo son. Y dice a continuación, verso 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro, vosotros sois, número 1, un linaje escogido. Quiere decir que somos un pueblo escogido. Y cuando nosotros leemos el resto de la Biblia, descubrimos por todas partes que realmente Dios en su gracia y según el puro afecto de su voluntad, nos eligió y nos salvó. Y nos ha hecho ¿qué? Suyos. Dice el libro de Mateo capítulo 10 versículo 27. Con toda claridad que hemos venido al Padre porque el Hijo nos los ha revelado. Vamos a leerlo un momentito. Mateo 10, 27. Dice así: lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que os he oído, disculpen. Es el 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Se da cuenta que usted y yo no somos el resultado de una casualidad? Usted y yo somos un linaje ¿qué? Escogido. Estamos gozando de un privilegio que otros no han tenido. Por eso nos habla de linaje. En el Antiguo Testamento los levitas eran una tribu con un linaje escogida. ¿Para qué? Para esa función sacerdotal. Ahora todos los que han creído en Jesucristo hemos sido escogidos como un linaje también para una función sacerdotal. Y continúa diciendo, ustedes son linaje escogido, y declara, nación ¿qué? Santa, o sea, nación apartada, casi que sinónimo, apartada. Luego dice, pueblo adquirido por nuestros méritos, por nuestra obra. Pueblo que ha sido adquirido ¿por quién? ¿A través de qué nos adquirió Dios para sí? Nos ha hecho propiedad suya. ¿A través del sacrificio de qué? De Cristo. De Cristo. De Cristo. Hemos venido a ser de Él por medio de quién? De Cristo. ¿Se da cuenta que somos propiedad de quién? De Dios. Entonces fíjese, linaje escogido, un pueblo apartado, un pueblo que ha sido adquirido, o sea que es propiedad de Dios, por Dios, no por nosotros, porque no podíamos hacer nada para salvarnos. Y a continuación declara el para qué hemos sido escogidos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y me salté esta parte porque quería dejarlo para el final. Dice también que sois real sacerdocio. Importante. Real sacerdocio. Puede interpretarse de dos maneras. Una casta de reyes, sacerdotes. O un sacerdocio no ficticio, sino que un sacerdocio que verdaderamente en su andar conecta, es puente entre Dios y ¿quién? Y los hombres. ¿Para qué? El versículo que dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis, ¿quiénes? ¿Quiénes deben anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Quién es el que nos llamó de las tinieblas a la luz? Cristo. Por tanto, somos un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de Cristo. ¿Quiénes?
¿Dice ahí la Biblia que solo los pastores? ¿Dice ahí la Biblia que solo los ancianos? ¿Los diáconos? ¿Los líderes de la iglesia? Cuando usted lee el capítulo 1, versículo 2, Pedro dice, vamos a leer desde el 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando de un grupo de creyentes elegidos según la presencia de Dios. Y él le está diciendo que todos estos son real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, y que han sido constituidos estas cosas para anunciar las virtudes ¿de qué? De Cristo. ¿Se da cuenta entonces usted de algo? Que en el trabajo ministerial están incluidos todos los creyentes. Estamos incluidos todos. Por eso cada cristiano, sea hombre, mujer, joven o adulto, si ha creído en Jesucristo como Salvador, tiene el deber, el compromiso, la responsabilidad y la misión de anunciar las virtudes. La palabra virtud significa poder. ¿El poder de quién? De Cristo. ¿Qué poder tiene Cristo? El poder de transformar tu vida, el poder de salvar del infierno, el poder de reconciliarte con Dios, el poder de perdonar tus pecados, el poder de darte una nueva vida, el poder de hacerte heredero del reino de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una misión ¿de quién? De todos. Entonces, cuando yo dejo de anunciar las virtudes de Cristo, yo no estoy siendo el puente que Cristo quiere que seamos. Todo cristiano debe entonces tomarse en serio el papel que tiene. Hacia el siglo III, por la predicación de Cipriano, comenzó a surgir las llamadas castas sacerdotales. Se dejó de llamarle anciano, o obispo, o pastor al ministro de la iglesia, para empezar a llamársele sacerdote. Porque dejaron de ver, dejaron de centrarse en la predicación de las virtudes de Cristo, para comenzar a ver la cena del Señor como un sacrificio. Y de ahí que empezaron a contemplar que los obispos eran los autorizados para ofrecer este sacrificio y por ende los únicos autorizados para predicar la palabra de Dios. Y es cuando surge el sacerdotalismo. ¿Qué es el sacerdotalismo? Que dentro de la iglesia hay un grupo de hombres en una posición espiritual más elevada que el resto del laos o pueblo, por eso viene la palabra sacerdote y laico, y por tanto los laicos no deben predicar sino solamente los sacerdotes, y eso es lo que vemos hoy en día en las iglesias católicas. Por esa razón, por ejemplo, ustedes no ven que en la iglesia católica un laico se para a predicar. Un laico no puede interpretar la escritura. ¿Por qué? Porque ellos enseñan una doctrina llamada el magisterio de la iglesia, un dogma de ellos, donde declaran que solamente los padres autorizados tienen autoridad para interpretar la Biblia y predicarla. Por eso cuando no hay sacerdotes no hay misa, ni hay predicación. En cambio, ¿qué leemos en la Biblia? Vosotros sois, ¿quiénes? Todos. Hay una distinción entre una jerarquía autorizada con un pueblo no autorizado. Eso no lo vemos en la Biblia. No lo vemos en la Biblia. Posteriormente todo esto evolucionó en los tres órdenes divinos según ellos, obispos, presbíteros y diáconos. Hacia la Edad Media se subdividió más todavía y llegó a ser obispo, presbítero, diácono, subdiácono, lector, exorcista y portero, y acólito. Acólito es el monaguillo. Y dividieron, y el resto del pueblo, laos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo esto aún influyó en la estructura de organizarse.
Las iglesias católicas más viejas, en las nuevas no lo he visto tanto, pero antes del año 60 para atrás, las iglesias que tienen este sistema normalmente tenían una baranda antes de entrar al altar. Y el altar estaba sobre 3 peldaños. Cuando empezaba el llamado introito de la misa, que entraban desde la puerta, el sacerdote venía recitando en secreto, que esto no lo sabe la mayoría de la gente, el Salmo 42, que en la Biblia nuestra es el 43. Venía recitándolo en secreto. Se paraba en el primer escalón, hacía otra oración, una genuflexión, escalaba hasta el 3er peldaño, besaba el altar y abría, antes de subir abría esta reja. Por eso la gente común no podía pasar de esa baranda para adentro. En las iglesias ortodoxas es aún mucho más exagerado, porque ellos construyeron una pared hasta arriba. Eso se llama iconostasio, donde cuando el sacerdote entra al altar cierran hasta la puerta que está ahí adelante, ahí presente, no ve nada de lo que está pasando adentro. Y separaron al pueblo del sacerdocio. Todo esto desembocó en la Reforma Protestante después. Y por eso los obispos fueron ganando más poder y escalaron a un punto donde podían gobernar a cientos de iglesias y cientos de sacerdotes. Y el pueblo no contaba en nada. Hasta el día de hoy, si usted no es ordenado por un obispo, usted no puede predicar la palabra. Ahora, esto no solo ocurre dentro de la iglesia católica, esto también ocurre dentro de las iglesias protestantes. Y aclaro, porque usted dirá, ¿nosotros acaso no somos protestantes? Usted no es protestante. Nosotros no subimos de la Reforma Protestante, usted es cristiano. Las iglesias protestantes, luteranas, metodistas, episcopales, tienen este mismo modelo. Los separatistas ingleses, que es de donde salimos nosotros, retornaron al sacerdocio universal de los creyentes, enseñando que la Biblia establecía, según 1 Pedro 2, versículo 9, que todo creyente ha sido constituido real sacerdocio para anunciar las virtudes ¿de qué? De Cristo. Por eso no ponemos límite a quién puede predicar la palabra. Por eso nosotros creemos que todo varón de buen testimonio, y cuando digo de buen testimonio, que reúna todos los requisitos establecidos por la misma palabra de Dios, puede ser un predicador de la verdad de Dios sin necesidad de una dispensa especial, ni eso le cataloga como alguien superior a otra persona, en lo absoluto. Por eso nosotros creemos que los ministros de la iglesia, los pastores, no son superiores a los creyentes, sino que es uno más de entre el pueblo. La única diferencia es que alguien tiene que presidir y Dios los ha escogido para eso, pero eso no le hace superior. Desafortunadamente, mis queridos hermanos, en nuestros tiempos, muchas iglesias están involucionando para ir volviendo a la misma práctica de Cipriano en el siglo III. Voy a poner un ejemplo. Los llamados movimientos apostólicos, donde han surgido llamados apóstoles que gobiernan a su antojo a un grupo de iglesias y que nadie los puede cuestionar. Y el pueblo ni tiñe ni da color. Los testigos de Jehová fueron los primeros a empezar a retornar. Los testigos de Jehová establecieron una doctrina que le llaman la doctrina del esclavo fiel y discreto, donde enseñan que solamente los 12 líderes principales que radican en Brooklyn, Nueva York, son los únicos profetas, así dice el credo de ellos, son los únicos profetas de Jehová Dios para nuestros tiempos, y que por tanto ningún testigo de Jehová puede interpretar la Biblia por sí mismo, sino que tiene que creer lo que estos 12 hombres dicen, sin cuestionar. Esa es la razón por la cual ellos distribuyen el Atalaya, el Amanecer, el Renacer y toda su literatura. ¿Sabía usted que los testigos de Jehová tienen
un sistema que le llama organizados para establecer el reino, algo así se llama el curso este. ¿Sabía usted que los testigos de Jehová tienen la peculiaridad que si usted, por ejemplo, hoy hay culto en el mundo entero de los testigos de Jehová, en el día de hoy, un ejemplo, yo estoy aquí en Las Vegas, yo recibo esta enseñanza, pero que está allá en la China, reunido o se reunió hoy, recibió la misma enseñanza. ¿Saben por qué? Porque por su sistema de literatura, ellos no les permiten que sus pastores agarren la Biblia y la interpreten por sí mismos y la expongan. Ellos están obligados a enseñar lo que estos 12 hombres enseñan y dicen. Y se les enseñan a no cuestionarlos. Es la misma cosa del catolicismo con el Papa. Es la misma cosa del movimiento apostólico. Lo mismo ocurre entre los mormones con el libro Mormón. ¿Y a qué se debe esto? Aunque han perdido el enfoque de la verdad bíblica, de que cada creyente es un sacerdote de Cristo en relación personal con Jesucristo. Por eso no tenemos miedo de darle la palabra de Dios a cualquiera y decirle, estúdiala. Porque entendemos que cuando tú crees en Cristo como Salvador, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a ti y Él te guía a toda la verdad y te enseña toda la verdad y te convence de juicio, justicia y pecado. Y no tenemos necesidad de intermediarios, porque yo mismo soy el intermediario facultado por Jesucristo para entrar ante el trono de la gracia. Cuando Cristo murió, una de las cosas que pasó, ¿cuál fue? El velo del templo se rasgó a la mitad. ¿Saben qué quiere decir eso? Que ya no hay separación entre un lugar santo y un lugar santísimo. Que ahora todos tenemos acceso al trono de la gracia. Ya no hay linajes sacerdotales. Ahora cada quien puede, ¿qué? Venir cara a cara con Jesucristo. En diferentes lugares de la Biblia, Dios identifica a su pueblo como una nación santa y de sacerdotes que deben ministrarse mutuamente en medio de un mundo marcado por el pecado y la herejía. La implicación es que como sacerdotes de Dios tenemos acceso directo a su presencia, tal como lo tenía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, para entrar en el lugar santo. Usted y yo tenemos a Cristo como este intermediario. Cabe aclarar que la Biblia, al decir que debemos confesar nuestros pecados unos a otros en el sentido de pedir perdón por la ofensa, no a manera de que otro hombre me absuelva de mis pecados, ya que esto solo Cristo lo puede hacer. Y digo esto porque Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y digo esto porque muchas veces ocurre que la gente apela a este texto para decir, aquí está. No. Fíjense, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. No dice los sacerdotes por el pueblo, dice los unos por los otros. Quiere decir que todos tenemos acceso al lugar de oración. Miren, algo que había olvidado, quería leerles, porque esto es lo que está pasando con el movimiento llamado apostólico. Y quería leerlo literalmente. Esto del movimiento apostólico tiene su origen en los llamados movimientos de pastoreo, que inició hacia el año 1960 o 70, con los llamados movimientos celulares. Y escucha lo que dice este diccionario teológico. Dice, este movimiento surgió principalmente dentro de la iglesia en las casas que aparecieron en la década de los años 60 y 70. Y aunque ha tenido influencia sobre las congregaciones carismáticas dentro de las denominaciones principales, también ha causado efecto. Notando los fracasos de las iglesias más tradicionales, poca dedicación, un escaso sentido de comunidad, la copia de los valores del mundo y muy poca disciplina, el movimiento se interesa en discipular para crecer hacia la madurez espiritual. Y hasta aquí parece buena la intención, y es buena. Pero, ¿dónde se pervierte la cosa? Escuche.
desea restaurar la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para restaurar la iglesia? Mediante la introducción de lo que prescribe como los patrones bíblicos de liderazgo y responsabilidad. Todos los cristianos necesitan ser pastoreados y por lo tanto están sujetos a la autoridad del reino, plantean esta gente. Cada miembro de la iglesia es responsable a un líder del grupo en una casa. Fíjense, ya están separando a uno por encima de otro, aunque no lo creamos. Quienes deben asegurarse de que el miembro sea debidamente discipulado. Quiere decir que si esta persona falla, el líder es el culpable. Por ejemplo, debe haber crecimiento espiritual, ocupación adecuada, uso de sus dones en la iglesia y llegar a ser un miembro responsable. Esto puede sonar bonito y bueno, pero escuche esto. Los líderes de los grupos en las casas son responsables a su vez ante los ancianos de la iglesia respecto tanto a su propia vida como a de la vida que están bajo su cuidado. Los ancianos son responsables a los pastores y los pastores a los apóstoles. O sea, es como que el líder de la célula responde a un jefe de líder de célula, un jefe de líder de célula a un pastor asociado y un pastor asociado a un pastor principal, y en los movimientos apostólicos un pastor principal a un apóstol. Ahora escuchen. Y estos pueden verse como sembradores de iglesia o el equivalente de obispos con una diócesis a su cuidado, pero cuyo ministerio se compara a veces con la de los apóstoles del Nuevo Testamento. Estos apóstoles han de estar sujetos el uno al otro en el Señor, plantean ellos. Para asegurar que los pastoreos se lleven a cabo en forma adecuada, se puede adoptar la práctica que se llama cubrimiento. Y esto lo estamos viendo en los movimientos apostólicos y en la mayoría de las iglesias que tienen movimientos celulares. Aclaro, no todos los movimientos celulares son malos. Hay iglesias que usan el uso de células muy bien usado. Estamos hablando del movimiento de pastoreo. El cubrimiento quiere decir que un miembro de la iglesia debe tener cualquier decisión importante, y a veces las menos importantes, cubiertas o aprobadas por su líder de grupo de casa, anciano o pastor, porque ellos son sus guías. Esta aprobación de las decisiones se requiere a fin de que se pueda hacer elecciones correctas y que el diablo no logre ganar terreno, es la filosofía. Ejemplos de decisiones que necesitan la aprobación de un anciano o un cristiano más maduro son estas: mudarse de casa, o sea, los que están bajo esta influencia, si el pastor no te aprueba mudarte de casa, tú no te puedes mudar de casa. Empleo, en qué puedes trabajar y en qué no. Matrimonio, con quién te casas, con quién no. Aún una cita con el médico. Se puede requerir la aprobación también para cualquier ministro nuevo o el ejercicio de un don que el individuo se sienta llamado a emprender. En algunas iglesias se puede requerir la profecía para dar nuevas direcciones a iglesias, familias e individuos. Y quienes no se acogen a tal sistema de cubrimiento, según la filosofía de este movimiento, son considerados malditos. Se da cuenta, y esto está muy de moda en los movimientos apostólicos de nuestros tiempos, se da cuenta que es una exaltación de un hombre sobre otro. Y eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que cada quien estudie la palabra de Dios. El sacerdocio universal del creyente también nos confiere otra responsabilidad al darnos las funciones de interceder por aquellos pecadores que nadie más oraría en su favor. Y este ejemplo lo tenemos en Abraham cuando oró por Sodoma y Gomorra. Este ejemplo lo tenemos en Nehemías cuando oró por los pecados de su pueblo. O sea, la iglesia tiene que orar sin parar por los inconversos, por los que no son cristianos,
por el pueblo, por aquellos que nunca orarían. Fíjense, Abraham que decía, no destruyas a Sodoma y a Gomorra. Y no lo decía solo por su sobrino Lot, porque él dice, si hubieran 50 justos, ¿estaba pensando en quién? En la gente. Jesús cuando fue a entrar a Jerusalén, ¿qué hizo? Jerusalén, Jerusalén, se lamentó, hizo una endecha, eso era una oración. Es responsabilidad de cada cristiano orar por su pueblo. La iglesia debe traer a su seno la oración por ese hijo que no tiene a Cristo, por ese hermano que no conoce al Señor, por ese familiar que no tiene a Cristo, por el vecino, por el pueblo, por la ciudad, y encargarse de la oración constante por los inconversos. Para que el Espíritu Santo de Dios sea quien obre, quien trabaje, etcétera, etcétera. Y debe tomarse esta posición sacerdotal en serio. Fíjense, como sacerdote podría ser fácil orar por aquellos familiares o amigos, pero no por aquellos rivales que nos han ofendido. El sacerdote no puede hacer distinción, ya que este fue el ejemplo que Jesús nos dio, aún en la misma cruz, cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo anterior significa que tenemos un ministerio permanente que requiere de nuestra acción y oración constante. Es en este sentido claro que todos somos sacerdotes al construir puentes que acerquen a los pecadores a la persona de Dios. En este sentido, cada creyente sacerdote tiene un ministerio doble para con los creyentes y para con los inconversos. Algunos creyentes tienden a aceptar solo una parte de este ministerio e ignorar otro. Algunos creyentes piensan que su única función es para bendición de su hermano de la misma iglesia. Pero nosotros somos un sacerdocio real, enfocado en dos direcciones: el hermano y el mundo. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y si no oramos por nuestro pueblo, ¿quién va a orar por ellos? Y si no tomamos acción en favor de ellos, llevándole el evangelio, ¿usted cree que el diablo lo va a hacer? No lo va a hacer. Ahora, para la realización de este ministerio, Dios equipó a cada creyente con los dones, dándonos así la responsabilidad, como un cuerpo, ministrarnos unos a otros dentro de la iglesia, para luego ministrar a un mundo perdido por el pecado. Por eso dice la Biblia, cada uno puso Dios en el cuerpo, su iglesia, con dones. Y dice que repartió a cada uno según sus dones. ¿Para qué? Para la edificación. Podríamos entonces resumir el sacerdocio universal del creyente de esta manera. Número 1, cada creyente tiene acceso directo a la presencia de Dios. Por eso decimos que todos somos sacerdotes. Vamos a Hebreos 4:16. Cada creyente tiene acceso a la presencia de Dios. Hebreos 4:16. Y una vez más, hablando a creyentes, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos. Primera persona del plural. ¿Quiénes? Nosotros. Acerquémonos, todos. Pablo, el autor de Hebreos, disculpen, no dice aquí, me voy a acercar por ustedes, o ustedes acérquense por mí. No, no, no. Habla como colectivo, acerquémonos. 4:16. Pues, y declara con qué actitud hay que acercarse. Dice, confiadamente, con certeza, con confianza. ¿A dónde? Dice ahí al sacerdote, para que el sacerdote vaya con Dios, al esclavo fiel y discreto, al obispo mormón, al apóstol, al papa, al cura, No. 4:16, acercámonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Quiénes? Nosotros. Cada uno de nosotros viniendo
¿Por qué cada uno puede acercarse ante el trono de la gracia? Porque cada uno de nosotros tiene acceso ante Dios. El sacerdote de Cristo puede presentarse en su presencia. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Quiénes? Nosotros. Y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que cada creyente tiene acceso directo. No hay una casta especial con un acceso especial. Cada creyente tiene el derecho personal y el privilegio de leer y comprender la palabra de Dios por sí mismo. Por eso los bautistas defendemos la libertad de conciencia. Cuando nosotros violamos la libertad de conciencia de alguien, es ahí donde viene el desprecio y la persecución. En el pasado, la Iglesia Católica Romana, si tú no eras católico y pensabas distinto, la Inquisición, el que no es del romano, no es salvo. Y como no es salvo y puede pervertir a otro, pues mejor lincharlos. Eso dio origen a la Inquisición. De hecho, esta filosofía ya venía con Cipriano también, siglo III, quien fue quien enseñó: Dios es Padre, la Iglesia es Madre y fuera de la Iglesia no hay salvación. Como si la salvación fuera en la organización religiosa. ¿La salvación en quién es? En Jesucristo. La Biblia no dice la Iglesia es el camino, verdad y vida, nadie va al Padre si no es por ella. La Biblia dice, no dice que la organización de los testigos de Jehová es el camino, verdad y vida, nadie va al Padre si no es por ella. La Biblia no dice los mormones es el camino, verdad y vida, la Iglesia Bautista es el camino, verdad y vida, nadie va al Padre si no es por ella. No, esta iglesia no te puede hacer salvo ni te va a salvar ni ninguna. El que salva se llama Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, tú eres salvo. No importa. No importa dónde estés. Ahora sí creo que importa la doctrina que tienes. Hay sectas falsas, hay iglesias falsas, pero estando en una iglesia que sea bíblica, que se ajuste a la verdad de Dios, no importa el nombre que tenga, si usted cree en Jesucristo, usted es salvo. No es la organización lo que te hace salvo. Es Jesucristo. Esta filosofía de los católicos romanos también la desarrollaron los presbiterianos en Suiza y en Escocia. Y aunque no era presbiteriano, también lo mataron. A Manuel Servet lo mataron. Esta teoría la tienen muchas denominaciones, los adventistas del séptimo día. Si no eres adventista, no eres salvo. Los testigos de Jehová, si no eres testigo de Jehová, no eres salvo, porque solamente la organización teocrática de Jehová, como dicen ellos, es como el arca de Noé. Para ser salvo del diluvio del pecado tienes que estar montado en ella. ¿Dónde sacan eso? Esto también lo enseñan los mormones y la mayoría de las sectas. Mire, una de las características de cualquier secta es que le dice que le puede salvar. Y que si no estás en esta iglesia, no eres salvo. Cuidado, quien salva es Jesucristo. Cada creyente tiene el derecho personal y privilegio de leer la Escritura y la libertad para interpretarla. Ahora, de la misma manera que usted tiene libertad para interpretarla, esa libertad le hace a usted y solo a usted el único responsable ante Dios de lo que crees y practicas. Si tú estás practicando un error, tú vas a ser el responsable de tu error. Vas a ser el único responsable de tu error. Tú y solo tú. Por eso nosotros enseñamos que cada persona puede interpretar la Escritura. Y no basado en nuestro criterio, es basado en lo que la misma Biblia dice. Hechos 17:11. Vamos a ver un ejemplo. Mire el criterio
de Pablo, de los creyentes de Berea. Dice que los creyentes de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Cuál es la razón de su nobleza? Recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, ellos anhelaban la palabra, tenían solicitud por la palabra. Y escucharon a los predicadores. No tuvieron reparos en ir y escucharles. Lo recibieron con toda solicitud. Ahora, lo que dice a continuación es lo que me interesa. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que porque lo dijo Pablo, no lo tengo por qué creer. Era lo que ellos decían. Él lo puede enseñar, yo lo voy a escuchar, pero yo voy a examinar por la Escritura. Y al final voy a creer lo que me dice ¿quién? La Escritura. No lo que me diga ningún hombre. Y nosotros tenemos que aprender. Miren, en nuestros tiempos la gente está dependiendo mucho de las interpretaciones y de las predicaciones de la gente y de los maestros. Y uno tiene que aprender a desarrollar convicción personal. Y digo esto porque me he encontrado con personas que han tenido buena doctrina, y se ponen a leer libros, y se ponen a ver videos, o se ponen a escuchar a un predicador, y después terminan creyendo las basuras que otro enseña, y cuando usted habla con ellos te dice, es que lo dijo fulano de tal, por eso yo lo creí, yo pensé que estaba bien. Todo lo que un predicador te diga no está bien. No necesariamente. No necesariamente. Usted tiene que establecer criterios personales y bíblicos. Si lo que una persona me dice no viene acorde a lo que veo en la palabra de Dios, yo no lo tengo ni que creer ni que aceptar como autoridad. Usted me puede venir el día de mañana y decirme a mí, Jesucristo no es Dios. A lo mejor yo no te lo puedo explicar. Bueno, yo sí te lo puedo explicar, pero estoy poniéndome el ejemplo. Pero a mí no hay quien me mueva de ahí, porque he leído en la Biblia claramente que lo dice en un sinnúmero de textos. Usted me puede venir el día de mañana con la doctrina que le dé la gana, que el bautismo es solo en el nombre de Jesús, y me puede sacar 2 o 3 textos ahí fuera de lugar. A mí no me interesa. Si yo estoy seguro en lo que yo he creído, tú no me vas a mover. Y así me lo diga el Papa de Roma, no te creo. Uno tiene que aprender a desarrollar convicción personal. Y uno tiene que aprender a desarrollar esta actitud de examinar por la Escritura lo que otro dice. ¿Por qué ellos podían examinarlo? Porque tenían la libertad para hacerlo. Porque eran sacerdotes de Cristo. Porque Dios le dio esa facultad y Dios nos dejó la Escritura para que examinemos la Escritura. Mire, preocúpese cuando alguien no anda predicando Biblia, sino que anda con libritos y cosas. Una cosa es tener una guía llena de textos bíblicos y otra muy distinto es darle autoridad a otros libros y a lo que diga el pastor. Y digo esto porque a veces, es que yo lo hice porque el pastor lo dijo. Miren, los pastores se equivocan. Y pueden tener criterios equivocados o un criterio distinto al suyo. Si tiene un criterio distinto al suyo, usted sea fiel a lo que usted en la palabra de Dios ha visto. Y que nadie te mueva de ahí. Yo, por ejemplo, yo soy calvinista en mi doctrina. Tú podrás decirme que se pierde la salvación, que no se pierde, que no te predestinó, que te predestinó. Podrás decirme lo que tú quieras. Yo por la palabra de Dios he entendido cómo es esta doctrina y de ahí no me vas a mover.
Hace poco me encontré, mire, hermano, nuestra iglesia creció con nosotros una persona, muy buena persona, muy seria, muy temerosa de Dios, Y hace poco me sale con que a Cristo no lo crucificaron, que a Cristo lo quemaron vivo. ¿Por qué? Porque lo dijo el doctor no sé quién. No os hagáis doctores, muchos de vosotros, dice la Biblia. La actitud que debe imperar en ti como sacerdote de Cristo es una actitud como la de los creyentes de Berea, que escuchan, tienen disposición de escuchar, pero no se tragan lo que escuchan tan fácilmente. Examino. A ver si esas cosas eran como así. No de por sentado. Los seres humanos tenemos una tendencia, cada quien, a tener criterios personales. Puede ser que alguien en su clase de escuela dominical, en la predicación, usted escuche que alguien diga, esto es así, así, así. Si usted por la Biblia entiende que no es así, usted no tiene por qué hacerle caso. Así lo diga el pastor. ¿Por qué Dios manda que examinemos la Escritura a ver si son así las cosas? Porque Dios advierte de que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros. ¿Y cómo yo puedo distinguir a un falso maestro si no es por la palabra de Dios? Dice la Biblia, el que no crea que Jesucristo ha venido en carne y resucitó en carne, el tal es falso. Por tanto, cuando un gnóstico se me acerca y me dice, Cristo resucitó espiritualmente, no te creo, porque la Biblia dice que resucitó en carne y que el que no cree este es anticristo. No te creo. Por poner un ejemplo, puede ser un sinnúmero de. ¿Quiere que les confiese algo? Había enseñanzas de mi pastor en Cuba. Este que está ahora no, el que hubo antes, no era el papá de Mario tampoco, el que hubo después de él. Que tenía enseñanzas que yo no estaba de acuerdo con ellas. Él tenía sus razones. Él dará cuenta de ellas. Eso se llama libertad de conciencia. Cuando violamos la libertad de conciencia, ¿sabe lo que ocurre? Ahí viene la división, ahí viene la persecución, ahí viene la querella. Si tú crees esto y está mal, y yo por la palabra te advierto que está mal, y tú lo quieres seguir practicando, prepárate tú. ¿Quién va a dar cuentas? Tú. Tú y solo tú. Eso es parte de nuestro sacerdocio como cristianos. Interpretar la Biblia, estudiar la Biblia. Por eso le damos la Biblia como regalo a cualquier persona. Por eso no tenemos miedo en poner la Biblia en manos de cualquiera. Porque ¿quién es el maestro por excelencia de la Biblia? No es el pastor. No es el pastor, es el Espíritu Santo. Dice que Él os guiará a toda verdad. Ahora, ¿no tenemos todo el Espíritu Santo? Créanme, mis hermanos, que cuando creemos en Jesucristo y el Espíritu Santo viene a nosotros, lo que antes nos era difícil de comprender, ahora poco a poco va a empezar ¿a qué? A florecer. Usted nunca se ha hecho esta pregunta: ¿por qué algunas personas leen y leen la Biblia y no la entienden? O algunas religiones tienen la Biblia también y no la entienden. ¿Saben por qué no la entienden? Porque si no tienes a Cristo, no tienes al Espíritu Santo, y si no tienes al Espíritu de Dios, no te va a ser revelado nada, no entiendes. No puedes entender. A veces decimos, pero si los católicos leen la Biblia, no entienden ahí. No tienen el Espíritu de Dios que les revela, hermanos. Los testigos de Jehová tienen la Biblia. Ellos ni creen en el Espíritu Santo, dicen que no es una persona, que es una fuerza activa. No lo pueden entender. Los mormones no lo pueden entender, porque no tienen al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios guía toda verdad. Es el maestro por excelencia, no es un hombre. Por eso ahora podemos acercarnos a la palabra confiadamente. Confiadamente.
porque somos un pueblo de sacerdotes. Todo creyente puede tener perdón inmediato y limpieza de sus pecados en base a su confesión y necesidad, confesión delante de Dios sin necesidad de mediador alguno. Yo no tengo que ir donde el pastor para que decirle todo lo que me pasó, para que el pastor me diga, he absorbo el pecado tuyo. Yo te absuelvo de todos tus pecados. ¿Qué autoridad tenemos los hombres para perdonar pecados? Y dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Con quién tiene que ser mi confesión? Con Él. No necesito un intermediario. No necesito un cura al cual decirle, vi milagro. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en esto? Que a veces cuando nos arrepentimos, muchas veces no recordamos en detalle todos nuestros pecados. Pero Dios no los conoce. ¿Quién más apto para perdonarnos que Él? Créame, yo fui católico de hueso colorado. Créame que a veces uno va a buscar el perdón en el sacerdote y tú no le sueltas toda la sopa. Y como usted cree que el sacerdote al pronunciar la absolución, todo tu pecado quedó limpio, le digo 2 o 3 cosas nada más y cuando él me diga tus pecados son perdonados, estoy limpio. Por eso cuando me arrepiento os digo, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes mis hermanos que he pecado mucho de palabra, de pensamiento, de obra y misión, por mi culpa, mi gran culpa, por mis grandísimas culpas. Por eso ruego a Santa María, a los santos, a los ángeles, a mi abuela y a todo el mundo que... Y en ninguna de esas partes usted escucha, Dios, pequé por esto, por aquello, por lo otro. Me arrepiento, quiero cambiar. Cuidado con los movimientos de pastoreo, donde esto ocurre mucho en los movimientos llamados G12 o movimientos apostólicos, donde yo le tengo que confesar mis pecados al líder de la célula. Aclaro, una iglesia con células bien estructuradas y bíblicas puede funcionar. No estoy hablando de todas las iglesias que tienen células. Hay iglesias que tienen células y hacen muy buen trabajo. Estoy hablando de las iglesias con movimientos de pastoreo. No vaya a decir después, eso es diabólico. No lo es. Cuando usted hace las cosas dentro del orden bíblico, está correcto. No estoy hablando de todas células, estoy hablando de los movimientos de pastoreo. De que yo tengo que confesarme con mi líder y el líder va y le suelta la sopa al otro, al otro, al otro. Para que después del otro venga el consejo a este y a este. La cosa es personal, ¿con quién? Con Dios. La responsabilidad sacerdotal empieza, y esto es muy importante. ¿Recuerdan que dije ahorita que tiene 2 direcciones? La iglesia y el mundo. Pero dice la Biblia primero a los de la familia de la fe. O sea, primero aquí. Porque a veces ocurre que la gente se enfoca tanto en el mundo que se olvidan de sus hermanos. O se enfocan tanto en los hermanos que se olvidan del mundo. La responsabilidad sacerdotal empieza por casa. No podemos ser buenos sacerdotes para el mundo mientras nuestra casa esté en caos. ¿Cómo puedo yo decirle a un inconverso? Si te arrepientes, Dios va a perdonar tus pecados. Si mi vida es un perfecto desastre. Eso es lo que pasaba con los fariseos, que constantemente andaban señalándole a todo el mundo sus pecados. Por eso Jesús les llamó hipócritas. Ustedes ponen cargas de la gente que ustedes no llevan. O sea, por eso unos, antes de ministrar al mundo, tienen que haber puesto primero en orden, ¿qué cosa? Su vida. Después, el siguiente círculo, su casa, su familia.
¿Cómo tú le puedes ministrar a un inconverso que está teniendo problemas con sus hijos, con la familia, o un pecado determinado en su familia, si los tuyos están peor? Por eso uno de los requisitos para el pastor es que sus hijos sean creyentes y estén en orden. Dice la Biblia, si no administra bien su casa, ¿cómo puede administrar a la iglesia? Mis queridos hermanos en el Señor, no podemos ser buenos sacerdotes para los demás mientras nuestra casa está en caos. Debemos proveer para la familia primero, pero no basta con lo material. Este concepto abarca también el área espiritual. Y digo esto porque a veces como familia, nuestro único enfoque es suplir lo que falta en el hogar. Que comer, rentas pagadas, biles pagados, que haya comida, que haya ropa, que haya un buen carro, que haya incluso vacaciones, diversión, buenos muebles, televisión, internet, un avión. Pero la vida espiritual del hogar, no nos importa si se está leyendo la Biblia, no nos importa si se está caminando con Cristo, si se está orando, si hay una relación de amor con Cristo. Y miren, mis hermanos, en estos últimos tiempos en el ministerio, yo he visto mucho esto. Padres ausentes, aun cuando conviven juntos, ausentes de la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque están más ocupados en las cosas materiales, que han abandonado su función sacerdotal como sacerdotes de su hogar. Estoy tan preocupado en que entre el dinero, porque el banco me quita la casa, que no estoy mirando que mi hijo no está creciendo, no está madurando espiritualmente, no está relacionándose con Dios, no está andando como Dios manda. Estoy tan enfocado en esto que mi hogar espiritualmente se está yendo a la quiebra. Es importante que usted primero ministre su hogar. Mire, en la Biblia, con todo mi respeto a todos los maestros de escuela dominicana, la Biblia no habla de la iglesia enseñando a niños. Búsqueme el pasaje. ¿Quién tiene que enseñar a los niños? Su padre y su madre en su casa. ¿Eso no es tarea de la iglesia? Era tarea de los padres. Instruye al niño. Y dice la Biblia, al levantarte, al acostarte, al caminar con él. Hermano, los niños duermen en la iglesia. Se acuestan en la iglesia. Se levantan en la iglesia. No es la iglesia quien hace esto. Sí, somos un pueblo de reyes y sacerdotes, pero a veces queremos ser sacerdotes para otros, y el sacerdocio en mi hogar está en crisis. El orden tiene que empezar por tu casa. Los varones que hay aquí, ustedes son cabeza del hogar. Les toca a ustedes enseñar la palabra. Yo no sé, eso no es justificación. Santiago 4 dice, si alguno falta de sabiduría, pídele a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche. ¿Usted le cree a Dios, sí o no? Entonces Dios te va a dar la sabiduría si tú sí la pides. ¿No dice que el Espíritu nos guía a toda verdad? Entonces el Espíritu te va a guiar, porque Dios lo ha dicho. Y usted le cree a Dios, ¿verdad? No tengo tiempo, búscalo. Piensa que tus hijos y tu familia pasan más tiempo envueltos en las cosas mundanas y vulnerables y expuestos más al mundo. De tal manera que si tú no inviertes tiempo en prepararlo para cómo luchar contra el pecado, contra Satanás, contra el mundo y contra la carne, el diablo te va a ganar la victoria.
Y eso no es el plan de Dios para ti. Cumple con el ministerio sacerdotal que tienes dentro de tu hogar. Enséñale a tus hijos los principios cristianos, las verdades bíblicas. Y enseñar verdades bíblicas no es contarle la historia del arca de Noé, ni David y Goliat, ni leerle la Biblia de muñequitos. Cuando hacemos eso, los niños están viendo la Biblia como cualquier otro libro de cuentos. Cámbiale un día y deje de contarle de David y Goliat. No, Goliat no. Sí, sí, Goliat. Deje de contarle de David y Goliat y cuéntale de Superman para que usted vea que lo van a creer de la misma manera. Enséñele principios bíblicos. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué verdad? ¿Qué pecado evitar? ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué aprendo? ¿Qué no aprendo? Ese es el tipo de educación que hay que darle a nuestros hijos. Y no conformarnos con simples historias bíblicas. Agarra a cualquier niño de la iglesia y te puede contar cualquier historia bíblica. Pero ¿por qué dicen mentiras y por qué tienen una vida cuando llegan a la adolescencia, que agarran 13, 14 años? Ni temen a Dios, ni oran, ni quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque le mostramos una Biblia de cuentos, no principios reales. Es que yo no tengo preparación. Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Esfuérzate. Busca una manera de aprender. Acércate a alguien que te guíe, que te enseñe. Sé la cabeza. Mujeres, apoyen a sus esposos en la educación y en su ministerio de sacerdote de familia. ¿Cómo? No le desacredites cuando el padre dijo algo. No toleres tampoco lo que está mal hecho, pero con respeto corrige. No tomes el lugar de tu esposo. No es bíblico. El hombre es cabeza. Y cuidado con la filosofía de que la mujer es cuello, que puede mover al hombre por donde quiera. Eso no es bíblico. Ni de juego se le ocurra. Usted no es cuello de nada. Alterar este orden es ir contra la voluntad de Dios. Y esto no es machismo, como el mundo hoy quiere presentarlo. Esto no es machismo. Porque machismo sería si yo le digo, la mujer es una mesa, trátala duro, si hay que dar una patada, désela, porque no sirven para nada. Eso es machismo. Y eso está mal. Y la Biblia manda que el hombre trate a la mujer con delicadeza, como vaso más frágil. Entonces, la ley tiene que empezar por casa. Para después ministrar ¿a qué? A otros. A los de la familia de la fe. Sus hermanos en el Señor. Ministrarles. Guiarles, ser puentes. Y entonces después ministrar ¿a qué? Al mundo perdido. Para eso hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Vamos a 1 Timoteo 5:8, con esto terminamos. Nos quedan 3 minutos. 1 Timoteo 5:8. ¿De todos? Vamos a leer el 7. Manda también estas cosas. O sea que esto que se va a decir es un mandamiento. 5:7. Manda también estas cosas. Y declara el para qué mandarlas. Para que sean como irreprensibles. O sea que el propósito de Dios es que seamos como irreprensibles. Verso 8.
Porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ¿qué ha pasado con él? ¿Ha negado qué cosa? No lo oigo. Ha negado la fe. Pero no solo ha negado la fe, la Biblia dice aún más y algo mucho más fuerte. Es peor que un ¿qué? Que un incrédulo. Entonces se da cuenta que ser guarda de su hogar y de los suyos, ser el tipo de puente que Dios quiere que seas, es algo muy serio e importante. ¿Se da cuenta usted que la única manera de negar la fe no es diciendo no creo en Dios? ¿Se da cuenta que usted puede decir creer en Dios, pero cuando no tiene una actitud de proveer, y cuando digo proveer en lo material y en lo espiritual, y asumir su rol dentro de su familia y de los suyos, usted con esta actitud está negando la fe? Y la Biblia dice que es peor. ¿Eres peor que qué? Que un incrédulo. ¿Por qué? Porque un incrédulo no tiene la ley de Dios. Un incrédulo no sabe lo que tiene que hacer. Un incrédulo no tiene la revelación divina. No tiene el Espíritu Santo. Y se conforma conforme a lo que tiene. Su carne, su naturaleza y su vida de pecado. Pero usted que sabe lo que Dios espera, usted que conoce los principios bíblicos, usted que sabe lo que se tiene que hacer, si no lo haces, eres peor que el que ignora y no lo hace. Eres peor que el pobre. Eso es burlar a Dios. Eso es como la actitud de decirle, yo lo tengo que hacer, pero Dios que se aguante. ¿Se da cuenta que esto es algo muy serio? La vida cristiana no es un juego. Entonces, ser un sacerdote de Cristo es algo muy serio. Implica que no podemos ser indolentes. Y digo esto porque muchas veces, aun cuando creemos amar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos y a nuestro mundo, andamos indolentes entre ellos. Porque lo veo que hace aquello, lo otro, cae en este error, cae en el otro, y no tomo acción para ministrarle. Cuando digo ministrarle, me estoy refiriendo a agarrar la palabra de Dios y enseñar la verdad de Dios, sembrar la palabra de Dios y hacerle ver por la palabra de Dios las consecuencias del pecado y la bendición que hay cuando se obedece a Cristo. Soy indolente cuando no practico disciplina. El padre que ama corrige. Y digo que, ¿y sabe por qué es peor que un incrédulo? Porque usted, sabiendo el futuro que le espera a una persona que peca deliberadamente, ¿cómo es capaz de no tomar acción? Si yo dejo que mi hijo robe, adultere, fornique, haga lo que le dé la gana, yo no soy más malo que él si, sabiendo que los ladrones, adúlteros y fornicarios no entran en el reino de los cielos, no lo instruyo para que no practique eso. O ahora que estoy a tiempo no practico disciplina para infundir temor y no que termine en el infierno. Piensen esto, mis hermanos. A veces los padres son peores que los hijos, desordenados. ¿Y sabe cuándo se va a sufrir la consecuencia? Cuando tus hijos lleguen a la adultez y ya tengan libertad para hacer lo que se les da la gana. Ahí es cuando usted va a lamentar no haber enseñado, no haber puesto orden, no haber sido el puente entre ellos y Dios que Dios quiere que tú seas. Ahí es donde vas a lamentar y llorar y sufrir
Cuando Dios deja todo esto es porque no los quiere evitar. Por eso te pregunto, ¿estás siendo tú el puente que tienes que ser entre Dios y tu familia? ¿Entre Dios y tus hermanos? ¿Entre Dios y tu comunidad? No somos peor que un incrédulo cuando vemos a este que no es converso todavía y vive en pecados deliberados y yo sé que va a terminar en el infierno y decido no predicarle. Soy peor que él porque no tomó acción. Por eso Jesús dijo que los dos grandes mandamientos es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Hay un mundo que se pierde, hermano. Hay hermanos en las iglesias perdiéndose. Hay miembros de tu familia perdiéndose. Y tú y yo como sacerdotes de Cristo no podemos estar de brazos cruzados. Y tenemos que quitarnos de la mente la idea de que solo el pastor, los diáconos y algunos que otros líderes les toca hacer esto. Esto nos toca hacerlo a todos. Te toca a ti cuidar tu familia, te toca a ti cuidar tu iglesia, te toca a ti. Por eso habla de un cuerpo, donde la mano no puede decir al pie, no te necesito. ¿Por qué? Porque nos necesitamos, ¿qué? Quiere decir que todos tenemos que ser puentes. Por eso la Biblia dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos. Padre, gracias por la bendición de estar en tu casa y poder estudiar tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que seamos el tipo de personas que tú quieres que seamos, el tipo de ministros que tú quieres que seamos, el tipo de sacerdotes que tú quieres que seamos. Si te hemos fallado en esto, perdónanos y ayúdanos para que podamos buscar hacer tu voluntad, Señor. Si alguno de nosotros te ha faltado, permite que este mensaje haya podido corregirnos y te imploramos que tú pongas a disposición en nosotros para empezar a hacer las cosas bien. En Jesús, amén.